Buenas tardes y gracias por su sintonía. Antes de empezar el segmento de hoy, le quería decir las gracias a los televidentes que nos han mandado mensajes y correos electrónicos sobre cómo nosotros estamos haciendo en el show, y por favor que siguen mandándonos los correos electrónicos y mensajes para que nosotros podamos traer profesionales como tenemos hoy. Y también quería decir las gracias al equipo de WLRN del segmento español, empezando con el superdirector Al Chocoy. Gracias a Ricardo, a Charlie, a Gus y a John. Gracias por todo lo que hacen. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a la abogada María Escoto Castillo. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme en tu programa. María, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé que usted es dueña de su bufete y es muy busy, pero antes de empezar con ese segmento, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres? ¿Quién es María? Ok, mi nombre completo es María Isabel Escoto Castillo. Llevo de abogada más de 30 años. Mi especialidad en este momento son bienes raíces y bancarrota. Empecé hace muchísimos años como secretaria, recepcionista y aprendiendo a ser secretaria legal. Cogí un curso para hacerme paralegal y ya cuando lo terminé busqué trabajo como paralegal y trabajé por varios años como paralegal y después decidí ir a la escuela de leyes. He hecho varios diferentes áreas de práctica de ley, pero lo que más me gusta y lo que más me he especializado en casi 30 años es bienes raíces y bancarrota. La bancarrota es muy relacionada con los bienes raíces porque casi siempre la gente está tratando de proteger y quedarse con la casa. Pero hoy quiero hablarle de una de mis cosas favoritas, que es los bienes raíces. Hay muchas etapas y fases de las bienes raíces. Hay contratos, hay préstamos, hay refinanciamientos, hay cuando eres un inquilino que está rentando o eres el dueño de la casa que la está rentando. Pero lo más importante son los contratos. Los contratos en casi todo lo de los bienes raíces está involucrado. Yo siempre le digo a la gente que antes de firmar cualquier contrato es bueno consultar con un abogado. Nosotros tenemos la práctica y la experiencia de poder revisar los contratos de acuerdo con quién es el cliente. Muchos contratos, aunque son los estándar, se pueden cambiar, modificar. Mucha gente se cree que porque es el estándar no se puede cambiar. Se puede cambiar. Ya hasta cuando está firmado hay ciertos aspectos que se pueden modificar, pero es mejor hacerlo antes de firmarlo. Y vamos a hablar sobre su típico cliente que usted ayuda. ¿Cuándo es que una persona la llama y le dice, por favor, abogada, me puede ayudar? ¿Es antes de empezar o antes de firmar un contrato? ¿Cuándo es el momento perfecto para contactar a un abogado si tiene un interés de vender o comprar una casa? El momento perfecto sería antes, cuando estás empezando a pensar que vas a vender o comprar. ¿Y por qué? Porque primero, si eres el vendedor de la casa y vas a usar un realtor, el realtor tiene un contrato que vas a tener que firmar con el realtor que te va a representar. Y los realtors no tienen experiencia en las leyes, no son abogados. No son abogados y pueden dar ciertos consejos, pero no son legales. El contrato que tiene que firmar un vendedor con el realtor se llama un listing agreement, un acuerdo para enseñar la casa. Eso tiene muchos términos muy importantes para el vendedor, como qué comisión va a recibir el realtor, cuánto tiempo vas a tener al realtor en contrato. Puede ser 3 meses, 6 meses o 1 año, o a veces hasta más que eso. Es muy importante que antes de firmar ese acuerdo con el realtor, hables con el abogado para que te lo revise y tengas puesto en ese contrato lo que tú quieres que se haga cuando se ponga tu casa a la venta. Yo tengo entendida que a veces los contratos que le dan los realtors es un contrato que está en el Florida Supreme Court, que está
aprobado por el Supreme Court. ¿Es posible de modificar ciertos términos, por ejemplo, como el ejemplo que usted diste, que vamos a suponer que una persona quiere vender una casa y la contacta a usted y dice, mira, voy a firmar un contrato con el realtor, por favor, yo quiero X incluido en el contrato. ¿Es posible de modificar ese tipo de acuerdo? Sí, es lo mejor que se puede hacer es cuando el vendedor está hablando con el realtor, en ese acuerdo con el realtor puede poner los términos o condiciones que quiere el vendedor. Usualmente en una compra-venta, el comprador prepara el contrato, que en ese momento nada más es una oferta, y se la da al vendedor. En ese, el comprador lo que está diciendo es, yo quiero comprar tu casa por tanto dinero bajo estas condiciones. Ese contrato también es aprobado, pero se puede modificar. Se pueden cambiar ciertos términos y agregar. Usualmente hay una sección que te deja hacer eso. Ya una vez que el vendedor recibe esa oferta del comprador, es bueno revisarla con detalle y comparar o ver qué es lo que el vendedor originalmente quería en su casa con la venta. Ya una vez que esa oferta es aprobada por las dos partes y firmada, y cualquier cambio, todas las partes tienen que poner sus iniciales, entonces es un contrato. So, entendiendo esto tiene una oferta, pero todavía eso no es un contrato hasta que las dos personas lo firmen. Exactamente. So, no es posible de vender o comprar una casa si no tienen algo en escrito. Es sugerible que sea por escrito. Hay muy poca gente, pero hay alguna gente que sí lo hacen verbal. Y eso es el error más grande porque, como sabemos, las palabras se las lleva el viento y es mejor tener todo escrito y las condiciones que las dos partes están de acuerdo en que se haga. Eso previene tener que ir a corte más adelante. Sí, porque es muy difícil de enforzar algo que no está en escrito porque una persona puede decir otra cosa y sí, puede ser muy litigio en ese... Y al final se va a gastar más dinero el comprador o el vendedor si hay que ir a corte. So, es bueno tener todo por escrito antes de empezar el proceso para el cierre. ¿Y cuáles son ciertas provisiones que deberían poner en un contrato para una venta o compra de una casa? Okay. Lo más importante es el precio, que las dos partes estén de acuerdo en el precio. Cuánto dinero de depósito el comprador va a poner con una persona que no sea ni el vendedor ni el comprador, que esté en cierta forma separada de la transacción. Puede ser el abogado que va a hacer el cierre, la compañía de título que va a hacer el cierre. Algunas veces los realtors retienen ese depósito. Otra condición muy importante, si va a ser, si el comprador va a pedir un préstamo o si va a pagar en cash. Después es qué día se va a hacer el cierre. Si va a haber un préstamo involucrado, entonces hay que dejar suficiente tiempo para que el banco haga el proceso del préstamo. Hoy en día hay que esperar más o menos 45 días del día efectivo del contrato. ¿Esperar para qué? Esperar para el día del cierre. Okay. Entonces eso es muy importante porque mucha gente dice, no, en 30 días puedo vender y hacer el cierre. 30 días sería más bien si es cash, si no hay banco involucrado. Pero los bancos se están demorando procesar los préstamos. Siempre se pueden hacer extensiones en el día del cierre, antes del día del cierre, pero es mejor más o menos tener un día más o menos planeado que sea factible para todo el mundo, porque si no, uno está haciendo planes para mudarse o para tal día y después hay que extenderlo porque el banco no está listo. ¿Y qué pasa si hay como el ejemplo que usted ahorita nos dio, qué pasa si hay una extensión y no pueden cerrar en la fecha que están en el contrato? ¿Qué pasa con el contrato? ¿Lo tienen que modificar? ¿Y qué pasa si uno de las personas dicen que no, yo no quiero esperar?
Ok, si una persona no quiere esperar y no hay forma de hacer el cierre en el día que está en el contrato, a veces se puede llegar a un arreglo donde la parte va a recibir algún dinero extra o hay diferentes formas de cómo convencer a la persona. Usualmente las partes están de acuerdo porque si es un préstamo involucrado se sabe que los bancos necesitan más tiempo. Si hay una buena razón, entonces lo que se hace es un addendum, o sea, se agrega un documento al contrato que dice referente al contrato de tal día, las partes están de acuerdo que se va a hacer el cierre en 5 días o 10 días. Las dos partes tienen que firmar, es otro documento, es una adición al contrato. Por eso las dos partes tienen que firmar y poner el día de la fecha. ¿Y usted ayuda a los clientes en negociar, en este ejemplo, el tiempo que se va a extender el contrato? Cuando alguien me contrata para representarlo, sea un vendedor o un comprador, yo estoy con ellos desde el principio hasta el final y esa es parte de la representación. Algunos realtors también están involucrados en esa negociación. Aparte del día de cierre, hay otras razones por qué el cierre hay que extenderlo o también si hay que hacer uno de estos documentos para aclarar alguna condición, una modificación, pero siempre las dos partes tienen que firmar y estar de acuerdo. ¿Nos puede caminar y dejarnos saber cómo es que usted representa a los clientes al principio hasta el final? Vamos a suponer que en este ejemplo usted está representando la persona que quiere comprar una casa. Bueno, sí, yo tengo el cliente que viene que quiere comprar una casa. Lo primero es revisar el contrato o la oferta en ese momento que se le va a dar al vendedor. Ya una vez que el vendedor esté de acuerdo y se han negociado todos los puntos, ese contrato se le manda al banco. Vamos a hacer el ejemplo de que hay un banco involucrado. Entonces el banco revisa toda la situación financiera del comprador. En eso usualmente yo no estoy involucrada, yo lo único que le doy al banco, lo que yo investigo de la propiedad. Yo le hago una investigación de título, investigación de los liens o lo que se le debe o violaciones al condado y la ciudad si la propiedad está en una ciudad. Y una vez que se hace todas esas investigaciones se le manda al banco. El banco ya que termina estamos listos para el cierre. Pero ese proceso también se averigua que la propiedad esté en buena condición. Yo siempre sugiero que un comprador obtenga un survey que es el mapa de la propiedad. Eso es muy importante, obtenerlo en todos los cierres. ¿Y por qué es muy importante? Porque usualmente ese survey, si hay que hacer adiciones en el futuro o algo, ese survey es importante para dárselo al condado, para los permisos, para aprobar cualquier trabajo que se va a hacer en la propiedad. Es siempre bueno para saber hasta dónde se extiende tu propiedad con el vecino. Porque a veces, por ejemplo, si alguien pone una cerca o si una parte del edificio, o no edificio, pero de la casa está en el parte de otro propiedad, sí. Eso se enseña en el survey. Eso se enseña en el survey y más importante que eso es si hay algo en la propiedad que está bloqueando algunos de los derechos del condado. Okay. Eso es muy importante porque el condado te puede hacer destruir parte de la casa si ellos se dan cuenta que se ha hecho algo que bloquea la zona del condado. ¿Nos puede dar un ejemplo de algo que está bloqueando los derechos del condado? Por ejemplo, si haces el frente de tu casa, vas a hacer el driveway o donde parqueas el carro y coges parte de la acera y de la calle. Bueno, la calle es parte del condado y eso no se puede hacer. Y si tienes un survey que está mal hecho y haces un driveway cerca o coges parte de la calle, el condado viene y te da una multa y te hace
rehacer esa driveway que tienes. Y eso puede ser muy costoso. Muy costoso porque entonces, aparte que tenías que haber tenido un permiso con el survey, si el survey está mal hecho, te puede dar un dolor de cabeza con el condado. Wow. Y usted mencionaste que hace una investigación sobre el título de la propiedad. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es la importancia de hacer la investigación y qué son las cosas que usted busca para ver que el título está bien? Bueno, lo primero que yo hago es ver la historia de la propiedad, quién ha sido el dueño de la propiedad desde el principio. Las computadoras van nada más hasta enero del 1977. Hay veces que hay antes que eso, pero usualmente hay ya suficiente información en las computadoras donde tú puedes saber desde un principio quién ha sido el dueño de la propiedad. Si han habido algún defecto, algunas violaciones o liens del condado o de la ciudad, si está en una ciudad la propiedad, y hay muchas de esas violaciones que se mantienen en la propiedad. Si no están arregladas y released por el condado, eso crea multas por mucho tiempo y es bastante dinero. ¿Y nos puede explicar lo que es un lien y qué pasa si una persona que está comprando una casa dice, yo estoy fine, yo estoy bien comprándola con un lien? ¿Es posible y deberían hacer eso? Usualmente cuando yo encuentro un lien contra una propiedad y el comprador dice, no, yo estoy de acuerdo con esto, yo le aclaro que si él va a vender la propiedad después, puede ser que el nuevo comprador no lo acepte y él tenga que pagar y hacer el arreglo para que ese lien sea quitado de la propiedad. ¿Y nos puede explicar lo que es un lien? El lien, por ejemplo, es si se hizo algún trabajo en la propiedad sin permiso. El condado se dio cuenta y te da cierto tiempo para arreglar ese problema. Si no lo arreglas, el condado puede poner un lien contra la propiedad. ¿Y ese lien que tiene, qué le da el condado? ¿Un poder de hacer qué con la casa? El condado lo que hace es que te pone el lien con una fianza que se acumula con interés, así que y eso se queda en la propiedad. ¿Y se acumula hasta que se arregle? Wow, una casa puede tener un lien por años. Por muchos años. Y si vas a vender la propiedad o vas a hacer algo, por ejemplo, si vas a refinanciar la propiedad, se hace una investigación de la propiedad y eso sale a la luz y hay que arreglarlo porque el banco no quiere tener una propiedad, dar un préstamo para una propiedad que tenga ese problema. Ahora, siempre los bancos, por eso cuando hace hasta un refinanciamiento, los bancos requieren una póliza de título, porque si pasa algo y no está escrita ahí, entonces van contra la compañía de seguro de título para pagar ese problema. Yo hago esas pólizas de seguro de título y esa es siempre se pone, si yo encuentro un lien, se pone como que es un requerimiento antes del cierre, a hacer ese arreglo, y también se pone como una excepción en la póliza. Si no se arregla, la compañía no asegura eso, porque ya le estamos poniendo a todo el mundo en notificación de que hay un problema con la propiedad. Vamos a suponer ahora que usted está representando a la persona que está vendiendo la casa que tiene un lien. Y la persona que quiere comprar la casa está bien comprándolo con un lien. ¿Qué consejo usted le da a una persona, si fuera usted representando a la persona que está vendiendo la casa, que deberían poner en el contrato para asegurarle que esta persona lo va a comprar y tiene noticias sobre el lien? ¿Hay algo que puede incluir en el contrato que puede proteger a la persona que lo está vendiendo si en el futuro hay un problema o si la persona que lo está comprando lo quiere vender en el futuro? Sí, si el vendedor sabe del problema y el comprador se entera y acepta ese problema, siempre es bueno tenerlo en el contrato o en una modificación del contrato donde
dice que el comprador está de acuerdo, que tiene notificación del problema y que está de acuerdo en comprarlo. Eso alivia que en un futuro el comprador pueda ir contra el vendedor, porque el vendedor le dio notificación al comprador y eso ya está expuesto, así que el comprador está comprando la propiedad con ese problema. Eso va a quitar cualquier culpa contra el vendedor. Es como un waiver. Es como un waiver de la responsabilidad del vendedor de tener que aclarar y rectificar ese problema. ¿Y qué pasa si usted está representando a una persona que quiere vender una casa? Están en contrato, están listos, el título está bien, van a caminar, van a terminar el cierre, pero entonces viene un huracán y ahora no hay una casa. ¿Qué pasa? Usualmente el vendedor es responsable hasta el día del cierre. Así que en ese momento, ya ha pasado recientemente, el comprador puede aceptar cierto crédito del vendedor y aceptar la propiedad como está. Precisamente hace unas cuantas semanas, después de Hurricane Ian, yo tuve un cierre donde el comprador aceptó la casa como estaba con un crédito del vendedor de $19,000. Porque me supongo, bueno, ¿por qué ese tipo de crédito y ese monto? Porque la propiedad tuvo cierto problema, no grande, por el huracán y los vendedores querían vender y el comprador sí quería la propiedad, pero habían cierto daño por el huracán y el vendedor aceptó darle un crédito por esos daños. Pero ¿qué pasa si la persona que lo está comprando no quiere aceptar la casa? Ellos pueden caminar sin tener que estar responsable por el contrato. Sí, el comprador puede, bajo los términos del contrato, que había que revisarlo bien, puedes cancelar el contrato y recibir el depósito que se dio originalmente. Eso siempre está en los términos generales de los contratos. Pero usualmente si las partes quieren hacer el cierre, las partes usualmente llegan a un acuerdo. ¿Y eso es normal en su experiencia? Sí, es muy normal, hasta propiedades que están completamente desbaratadas por un huracán o un terremoto, siempre las partes llegan a un acuerdo. ¿Y hay otro tipo de provisiones que puede incluir en un acuerdo que puede proteger las dos personas que están, o sea, el comprador o la persona que está vendiendo la casa? Casi siempre los contratos hacen para que las dos partes puedan estar contentas en el momento del cierre. El vendedor sale con el dinero que quería y se pagan todas las deudas que el vendedor tenía en la propiedad, y el comprador sale con la propiedad que quiere con al precio que él quería. Siempre el día del cierre es bastante contento para todo el mundo, porque todo el mundo está de acuerdo en que uno quiere vender y el otro quiere comprar. Han habido problemas, siempre en todos los cierres siempre hay algún problema, pero usualmente las dos partes llegan a un acuerdo con la ayuda siempre de los realtors y de los abogados. Yo siempre le digo a las personas que cuando haces un cierre, o estás vendiendo o estás comprando, es bueno tener un abogado, porque el abogado está representándote a tus intereses. ¿Y nos puede hablar brevemente sobre el inspection period? ¿Qué derecho le da a una persona, o no sé si le da un derecho a los dos durante ese tiempo? Bueno, el periodo para inspeccionar la propiedad es más bien para el comprador. Puede contratar, siempre se recomienda que contrate a un profesional que pueda inspeccionar la casa por termitas, por la condición eléctrica de la casa, estar seguro de que todo esté funcionando, toda la electricidad, el agua, hasta las alarmas si tiene, y son personas que tienen hasta equipo para entrar en los lugares más chiquitos de las propiedades, para estar seguro que la propiedad está correcta y que no hay ninguna sorpresa.
Ese tiempo de inspección es muy importante. Usualmente los vendedores tratan de que el tiempo no sea muy largo. Yo siempre recomiendo que sea mínimo 10 días porque necesita que la persona vaya y inspeccione bien la propiedad. A veces tienen que ir una segunda vez. Ellos dan un reporte con detalle de lo que han encontrado. Algunas cosas son más bien cosméticas de las propiedades, si una madera que está vieja, la pintura que se está cayendo, pero hay muchas cosas que son muy importantes para saber. El comprador tiene tiempo para decidir si lo que el reporte está diciendo, él puede vivir con eso y arreglar lo que dice, o si hay ciertas cosas que el comprador puede ir al vendedor y decir, yo quiero que esto se arregle, o lo arreglas antes del cierre, o me das el crédito para yo poderlo arreglar después. Y si ese es el caso, entonces usted hace un addendum, lo que mencionaste. Siempre es bueno tenerlo por escrito, de que si el vendedor está de acuerdo en hacer el arreglo antes del cierre o si va a dar un crédito, siempre ponerlo por escrito y que de las dos partes lo firmen y se convierte en parte del contrato. Bueno, María, muchísimas gracias por toda esta información sobre los contratos, muy importante, pero ya se nos estaba acabando el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, yo le diría a todos los televidentes que si tienen algo legal, siempre consulten a un abogado, porque es muy importante saber lo que está pasando y los expertos, nosotros los abogados, tenemos la experiencia. Y si alguien tiene una pregunta, ¿la puede llamar? Sí, por favor, llámenme al 305-860-0991. Muchísimas gracias, María, por toda esa información y a ustedes hasta la próxima semana. Gracias.